Shalom, hermanos, el Eterno les bendiga. Hoy vamos a hablar de la porción de esta semana, la Parashá Ha'asinu, o en español, bien conocida en español, prestar oído. Esta Parashá o porción bíblica de esta semana se encuentra en Devarim, Deuteronomio, capítulo 32, del versículo 1 al 52. Esta porción o Parashá semana que vamos a estudiar en este próximo Shabbat, el día de reposo, realmente una parashá, una porción pequeña, pero con una importancia gigantesca. ¿Y por qué les digo que tiene una importancia y una información gigantesca? Porque vamos a hablar sobre el cántico de Moisés, que nos habla de toda la historia del pueblo de Israel desde el principio hasta el final. Pero yo quisiera concentrarme en varios versículos mientras estudiaba esta parashá que me llamaron la atención. ¿Y por qué me llamaron la atención? Pues porque nos habla de lo que está sucediendo en nuestro tiempo, que nos está hablando de lo que está sucediendo con los judíos, con los israelitas y con los gentiles, que hoy están regresando a la obediencia de la Torá. Y nos habla entonces pues de cuál fue el proceso que el Eterno ha usado para que hoy los judíos, casa de Judá, puedan regresar a Yeshua. Ellos tienen la Torá, ellos conocen la Torá, pero no tienen a Yeshua. Mientras que nosotros teníamos a Yeshua, pero no teníamos entonces la Torá. Y por eso es que esta porción bíblica, esta parashá, Ha'asinu, o presta oído, es tiene una relevancia y una importancia increíble, porque esto fue escrito desde hace muchos años. Estamos hablando sobre 4,000 años, si fuésemos a hablar del tiempo que ha pasado. Al comienzo, cuando Moshe recibe la instrucción del Eterno. Pero vayamos entonces al capítulo 32 de Deuteronomio, el versículo 21, y vamos a leer cada versículo y tratar de explicar lo que estábamos mencionando al principio de la importancia de esta porción. El versículo 21 del capítulo 32 de Deuteronomio dice de la siguiente manera, dice: ellos me han provocado a celo con lo que no es Elohim, me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo, los irritaré con una nación insensata. Aquí el Eterno está diciéndole a Moshe, hablándole al pueblo, lo que el Eterno le había dicho, que él iba a provocar a celo a su pueblo, que no creía en un solo Dios, en un solo Elohim, y que lo habían irritado con sus ídolos. Aquí vemos entonces cómo los hijos de Israel toman como dioses, y vemos eso en la casa de Israel, que tomaron dioses de diferentes naciones, que no eran Elohim, que no eran el único Elohim. Y Hashem entonces toma un pueblo que no es su pueblo, que no es el pueblo de Israel. ¿Y por qué razón entonces el Eterno toma un pueblo que no lo busca a él como su único Elohim para traerle celos al pueblo de Israel? Ahora bien, vamos entonces a leer Romanos capítulo 10, versículo 19. Este es un versículo que se ha estudiado mucho en las iglesias, pero no veíamos el mensaje y el contexto del mensaje que el Eterno quería traernos a nosotros por medio del escritor de Romanos. Leamos Romanos capítulo 10, versículo 19. Dice: y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moshe dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. Aquí
Pablo, escribiéndole a los romanos, le dice, ¿acaso Israel no sabía lo que vendría en un futuro? Claro, porque ya se había mencionado en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, que el Eterno iba a provocar a ira a su pueblo con un pueblo que no era su pueblo. Y entonces vemos que Pablo, Rav Shaul, en primer lugar en este escrito de Romanos 10:19, le dice nuevamente, le hace una pregunta, ¿acaso Israel no sabía? Claro que ellos sabían lo que iba a pasar, pero parece que ellos habían hecho caso omiso a lo que se había escrito al principio, hasta que ellos no experimentan lo que el Eterno quería decir. Entonces vemos que en este tiempo vamos a seguir hablando qué es lo que está sucediendo, qué fue lo que sucedió. Y seguimos con Romanos 10:19, le dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo. Ya le había mencionado desde el principio que él iba a traer a Israel celos con un pueblo que no era su pueblo. ¿Y cómo entonces podemos ver y entender qué pueblo no era su pueblo y cuáles eran las características que no era pueblo del Eterno? Le dice, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. Cuando habla aquí un pueblo sin entendimiento, es un pueblo que no entendía ni conocía la Torá. No conocía a Moshe en los libros escritos por Moshe. No conocían los escritos de los profetas. A ese pueblo es que está hablándole el Eterno, que iba a levantar a hacerlo. El Pablo, Rav Shaul, entonces, en estos capítulos 10 y 11 de Romanos, está hablándonos a nosotros, aquellos que estamos llegando a las raíces hebreas, al conocimiento de la Torá. Nos está llamando a que seamos pacientes, de que no critiquemos a los judíos, aquellos que no creen en Yeshua, que no los critiquemos a ellos, porque esto es plan del Eterno. Al igual que no podíamos criticar, ellos no podían criticarnos a nosotros, porque nosotros sí habíamos conocido a Yeshua, pero no habíamos conocido la Torá, no la obedecíamos. Los dos estábamos divididos en dos aspectos, solamente en dos aspectos. La casa de Judá, los judíos no conocen a Yeshua, no lo reciben a él como el Mesías, el Salvador de las naciones. Y a nosotros que conocíamos a Yeshua, pero no teníamos la Torá. Ellos tienen la Torá, no tienen a Yeshua. Nosotros tenemos a Yeshua, pero no teníamos la Torá. Hoy sí estamos de acuerdo a que muchos de los que hemos regresado a las raíces hebreas y a la obediencia a la Torá, podemos decir que tenemos a Yeshua y tenemos a la Torá. Pero todavía el pueblo judío no tiene a Yeshua y nosotros necesitamos orar por ello. Pero continuamos. Vemos que entonces en el capítulo 11, al final, dice que la apostasía de una parte de Israel iba a venir y los gentiles iban a llegar a obtener los derechos que solamente pertenecían a los hijos de Israel. ¿Qué derecho estamos hablando? Todo aquel que es injertado en el olivo natural, que es Israel. Entonces, entramos a la obediencia a la Torá y conocemos a Yeshua y lo aceptamos como nuestro Salvador. Entonces podemos recibir los derechos que solamente a Israel le pertenecían. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando el pueblo judío ve que nosotros tenemos a Yeshua y estamos regresando a la Torá, le estamos provocando celos a ellos, de modo que ellos también van a querer recibir la salvación dada por medio de Yeshua el Mashiach, que fue dada a nosotros, como dice, primero al judío y también al griego. Entonces vemos que esta parashá, como dije anteriormente, que es una parashá relativamente pequeña, corta, tiene una importancia grande en el plan de salvación, el plan de redención de parte del Eterno para su pueblo y para todos aquellos que sean
injertados en el pueblo de Israel. Ahora bien, nos podemos hacer una pregunta. ¿Cómo los gentiles convertidos a Elohim de Israel por medio de Yeshua podrán provocar a celos a aquellos que no creen en Yeshua el Mesías, si siguen practicando las costumbres paganas y si no tienen ningún interés en obtener la herencia que ha sido al pueblo judío? Es una pregunta válida. ¿Cómo los gentiles convertidos a Elohim por medio de Yeshua o del Mesías pueden provocar a los judíos que no creen en el Mesías a celos? Otra pregunta que podemos hacernos: ¿cómo aquellos que creen en Jesús o Yeshua pero no tienen la Torá y no que han nacido de nuevo podrán provocar entonces a celos a los judíos si no abrazan la cultura de Israel, si rechazan la Torá, el Shabbat, la fiesta judía y la teología hebrea? Cuando digo fiesta judía estoy hablando la fiesta del Eterno. ¿Cómo entonces aquellos que han aceptado a Jesús o a Yeshua como su Salvador personal pueden traer a celo a los judíos si no aceptan la Torá, a obediencia a la Torá, si no rechazan el día de reposo, no guardan el día de reposo, como dice el mandamiento: acordaos del día del reposo para santificarlo? ¿Cómo vamos nosotros a traer a celos a los judíos si decimos que las fiestas del Eterno eran solamente para los judíos y no para todos aquellos que creen en Yeshua y están en obediencia a la Torá? ¿Cómo entonces podemos traer a celos? Es imposible que traigamos a celos a los judíos, a que ellos vengan a Yeshua, si nosotros no guardamos el día de reposo, si nosotros no celebramos las fiestas del Eterno, que por cierto son solemnes y son fiestas de Él, son convocaciones santas, son una cita que el Eterno nos ha dado a nosotros para encontrarnos con Él. ¿Cómo entonces nosotros podemos provocar al pueblo judío a que regrese o que venga a aceptar a Yeshua como el Mesías? Es imposible, es imposible. Y sigue hablando entonces en Romanos, dice: digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Este es Pablo hablando. Dice: de ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos entonces a los judíos. La salvación vino a nosotros por medio de Yeshua, pero nosotros tenemos que también obedecer la Torá. Si solamente obedecemos a Yeshua, creemos que Él murió en el madero, resucitó al tercer día para salvación de nuestras almas, pero no aceptamos la Torá como nuestra constitución o nuestro libro legal, como es un documento legal, entonces no podemos traer a celo a los judíos. Los judíos tienen la Torá, ellos la practican de rabo a cabo, como decimos nosotros, pero no tienen a Yeshua. Y de la única manera que ellos pueden recibir a Yeshua HaMashiach, el Mesías, como su Salvador, es por medio del ejemplo a nosotros, lo que hizo el Eterno, traer a celo a los judíos por medio de los gentiles. Dice: por a vosotros hablo. Pablo sigue hablando en el versículo 11, capítulo 11 y el capítulo 10 de Romanos, lo pueden leer completo. Dice: pero a vosotros hablo, gentiles. ¿Qué es un gentil? La palabra gentil, si usted busca significado en el original, es goyim, que significa pagano. Una persona pagana es una persona que no cree en el Eterno solamente, sino que tiene otras deidades, otras costumbres, otras tradiciones que practica, que lo lleva al paganismo. Una vez que usted entra a Yeshua, tiene que entrar en la Torá y solamente creer en que hay un solo Elohim, un solo Dios. Y por eso le dice, Pablo le sigue hablando a ellos,
Entonces, puesto que yo soy Shalía de los gentiles, yo soy Pablo. Pablo estaba hablando, él era un ¿qué? Él era un discípulo. Él dice, sí, entonces, puesto que yo soy un discípulo de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas, aquí Pablo está diciendo a los gentiles, yo soy apóstol de los gentiles en este momento. Pero si en alguna manera yo puedo causar celos a mis compatriotas, está hablando, acuérdense que Pablo era judío, era de la tribu de Benjamín, era israelita. Él dice, honro mi ministerio si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. En otras palabras, yo le hablo a ustedes, ya que ustedes están recibiendo a Yeshua como su Salvador y están entrando en la obediencia de la Torá, yo quiero causarle celo a los míos para que ellos también puedan entender. ¿Okay? Como dice, no son los que los hijos, no solamente los judíos mesiánicos que tienen el llamado a provocar a celos al pueblo judío, sino todos los hijos de Abraham, los gentiles que han sido convertidos por medio de Yeshua. Nosotros somos aquellos que le estamos trayendo celo al pueblo judío. Nosotros hemos recibido a Yeshua como nuestro Mesías, nuestro Salvador, y también hemos aceptado a la Torá como nuestra guía, nuestra instrucción para obedecerla en todo lo que dice la Escritura. Entonces, vayamos entonces al capítulo 32, versículo 26. ¿Qué nos dice ese versículo? El versículo 26 nos continúa diciendo, yo hubiera dicho, los dispersaré, borraré la memoria de ellos de entre los hombres. Estas son palabras fuertes que el Eterno le estaba hablando a Moisés diciéndole, yo los voy a dispersar. Si él hubiera dicho eso, yo los dispersaré, los borraré de la memoria de entre los hombres. Pero la palabra dispersar se refiere entonces aquí a las 10 tribus de la casa de Judá que fueron dispersas por todas las naciones. La casa de Judá, como mencioné anteriormente en el estudio de la parábola del hijo pródigo, cuando el reino es dividido, la casa de Israel fue llevada a las naciones y la casa de Judá fue llevada a Babilonia, pero 70 años después regresan a Jerusalén. Entonces, cuando habla aquí los dispersaré, se refiere a las 10 tribus. Y la palabra borraré la memoria de ellos, entonces se refiere a las 2 tribus de Israel, que era la casa de Judá, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y que también estaban los levitas. Esto entonces, cuando habla el versículo 26 del capítulo 32, que dice, yo hubiera dicho, los dispersaré, está hablando entonces de la casa de Israel, que sí lo hizo, los dispersó. Y cuando dice, borraré la memoria de ellos de entre los hombres, estaba hablando de la casa de Judá, del reino del sur. Según por los méritos de los padres de los judíos, fueron salvos de esa sentencia. Si no hubiese sido por los padres de Abraham, Isaac y Jacob, que el Eterno había hecho un pacto con ellos, un convenio, él hubiese borrado a la casa de Judá completamente y a todo Israel. Pero por amor a Abraham, Isaac y Jacob, y por amor a David, no borró completamente la casa de Judá. Vemos que la importancia de obedecer la Torá, porque la obediencia trae bendición. Y por eso Pablo le estaba diciendo, si ustedes son obedientes, ya que ustedes han recibido a Yeshua como su Salvador, ahora caminen de acuerdo a la Torá. Aquí le está hablando a gentiles, no a judíos. Judíos ya tenían la Torá, ellos sabían lo que era la Torá. Y muchos de los discípulos, la mayoría, todos los discípulos, con la excepción de Judas, ellos siguieron la Torá. Acuérdense, Judas, él fue y cometió suicidio al ahorcarse. Entonces vemos que los otros discípulos, entonces Pablo entra también como apóstol, un apóstol que vino luego después de la resurrección de Yeshua. Y él dice, ellos tenían la ley,
Entonces aquí vemos que Pablo, Rav Shaul, era un judío que conocía la ley, y eso lo sabemos. Él era un maestro de la ley, había sido estudiado bajo la escuela de Hillel. Vemos que él conocía la ley, pero no tenía a Yeshua. Una vez que va camino a Damasco, él conoce a Yeshua. Entonces ahí él entra en el plan de redención, porque ahora no es solamente un judío que conoce la Torá y que no aceptaba a Yeshua. Y si vemos bien la historia de Pablo, él fue perseguidor de aquellos que habían creído en Yeshua, judíos que habían creído en Yeshua, que tenían Torá porque habían creído en Yeshua como su Salvador. Y Pablo entonces se convierte en uno de ellos. Entonces vemos que si no hubiese sido por los méritos de los padres de los judíos, los antepasados de ellos, que el Eterno había hecho un pacto, una alianza, él hubiese destruido a todo Israel. El verso 27 del capítulo 32 de Deuteronomio continúa diciendo: si no fuera porque la furia del enemigo se ha acumulado, no sea que falseen sus adversarios, no sea que dijeran, nuestra mano ha triunfado y no es Hashem el que ha hecho todo esto. Si no hubiera sido nuevamente por el nombre de Hashem y por los méritos de los padres, las 12 tribus hubieran sido eliminadas por completo. Pero el Eterno, Hashem, siempre mantiene el pacto. Él no rompe pacto, él no rompe la alianza. Y él hizo un convenio con Abraham, Isaac y Jacob y con toda esa nación. Y por su nombre, entonces él no destruye a las 12 tribus. Pero, ¿por qué él no las destruye? Porque Hashem, el Eterno, tenía un plan de restauración, un plan de salvación. Él tenía un plan de restauración, no solo para el pueblo judío, como muchos piensan, y los mismos judíos piensan que ellos son los únicos que están en ese plan de restauración, sino que es para las 12 tribus completas. Aunque el Eterno llevó a las 10 tribus del norte, la casa de Israel, a las naciones, y lo esparció por todas las naciones, aún así, Él nos está llamando a todos hoy. Hoy mismo usted podría ser parte de esa casa de Israel que fue esparcida. Por eso vemos que nosotros venimos de muchas naciones, porque fuimos esparcidos. Pero el Eterno tiene un plan de restauración, donde las 12 tribus estarán nuevamente unidas en una sola nación. Ya no se llamarán 12, sino se llamará una, Israel, como fue al principio. ¿Okay? El verso 28 del capítulo 32 de Deuteronomio continúa hablando, diciendo: porque son una nación privada de consejo, y no hay en ellos discernimiento. Aquí vemos que los hijos de Israel son llamados ignorantes cuando no toman en serio la Torá, para que la pongan en práctica. Bueno, eso es una palabra fuerte, que el Eterno llame a alguien ignorante, porque tiene a Yeshua como Salvador, pero no tiene la Torá. Por eso dice que los hijos de Israel, no los hijos de Israel solamente, porque ahí nosotros, si hemos sido injertados, somos ciudadanos juntamente con los santos del pueblo de Israel. Nosotros somos Israel también. Israel que va a ser levantada en los tiempos finales. Y aquí le dice, son llamados ignorantes porque no toman en serio la Torá para ponerla en práctica. Y el Eterno nos está llamando hoy a aquellos que hemos creído en Yeshua y aquellos que todavía solamente creen en Yeshua y dicen que la Torá fue abolida, todavía tienen oportunidad de entrar al plan de restauración que el Eterno tiene para su pueblo. Pero tiene que conocer las dos cosas. Tiene que reconocer que Yeshua es el Salvador y que la Torá está vigente hoy día, que no fue abolida como dicen muchos. La gran mayoría de los hijos de Israel no ha hecho caso a la Torá a lo largo de la historia, y eso lo vemos
cuando se levantó el catolicismo, se levantó el cristianismo. Se enseña hoy en el cristianismo y en el catolicismo, en muchas denominaciones, que la Torá fue abolida. Cuando se dice que la Torá fue abolida, está diciendo que Yeshua no es el Mesías, porque Yeshua es la Torá viviente. Y por eso el pueblo es privado de consejo y por falta de discernimiento. Dice el profeta que por falta de conocimiento perece el pueblo. ¿Falta de qué conocimiento? De conocimiento de la Torá. De conocimiento, de conocer que Yeshua es nuestro Mesías, nuestro Mashiach, y que el eterno Elohim es solo uno, y que la Torá es importante en la vida de todos aquellos que profesan que Yeshua es su Salvador. Sin la Torá, estamos diciendo que Yeshua no existe, porque Yeshua es la Torá viviente. Él es el verbo desde el principio, el verbo que era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, como dice Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, la memra, la palabra, y esa palabra, esa memra, ese verbo se hizo carne y habitó en medio de su pueblo. ¿Y quién era ese? Ese era Yeshua, que cuando él nació habitó en medio de su pueblo y enseñó a su pueblo y a nosotros por medio de las Escrituras cómo se debe practicar, cómo se debe vivir en santidad cuando nosotros obedecemos a la Torá. Esta era Parashá Ha'asinu, prestar oído, como dije al principio, una Parashá relativamente pequeña, pero con una información y de una importancia gigantesca. Que el Eterno nos bendiga a todos, que pase un buen Shabbat y que así seamos santificados todos en Él, así reconociendo y recordando que la Torá es nuestra guía para la restauración de nosotros los hombres y de Israel. Amén y Shabbat Shalom.